se nos pide que determinemos las integrales indefinidas. Las instrucciones también podrían indicar para determinar los antiderivados. Para el primer ejemplo, tener la integral indefinida de 2 seno 2x dividida por 3 coseno x de x. No hay una integral obvia fórmula para usar aquí, y por lo tanto, trataremos de simplificar la función de integrando. Tenemos que tener un poco de cuidado aquí. No podemos simplificar el seno 2x divididos por el coseno x a la tangente x porque tenemos un ángulo doble en el numerador, pero podemos realizar una sustitución por seno 2x. Recuerde, seno 2x es igual a 2 veces seno x coseno x. Realicemos esa sustitución. La integral dada es igual a la integral de 2 veces 2 seno x, coseno x. Todo dividido por 3 coseno x de x. Observe en este formulario, podemos simplificar el coseno x dividido por el coseno x, se simplifica a 1. Observe que ahora nos quedamos con solo la integral de 4/3 seno x de x. Sigamos adelante y calculemos el 4/3 y escribamos esto como 4/3 veces la integral de seno x de x. Y a partir de aquí, es sencillo porque tenemos una fórmula integral básica para la integral de seno x de x, que es igual a coseno negativo x más c. Lo que nos da tiempo 4/3 coseno negativo x más c. Simplificando, tenemos coseno 4/3 negativo x más c. Por tiempo indefinido integral o antiderivada. Y a menudo etiquetamos el antiderivada con f grande de x. Y por lo tanto podemos indicar que la f grande de x, la antiderivada, es igual a 4/3 negativo veces coseno x más c. Y ahora, para el segundo ejemplo, tenemos la integral del coseno 2x más seno al cuadrado x todo dividido por 3 coseno x de x. Una vez más, no hay nada obvio fórmula de integración a utilizar y por eso tratamos de simplificar la función integrando. Y una vez más, observe que en este ejemplo tenemos el coseno de 2x en el numerador por las que podemos realizar una sustitución. Sin embargo, para el coseno 2x hay 3 posibles sustituciones. En este caso, sin embargo, porque el numerador también contiene más seno cuadrado x, observe que si sustituir coseno al cuadrado x menos seno al cuadrado x por coseno 2x, el seno cuadrado se simplificará. Así que sustituyamos coseno al cuadrado x menos seno al cuadrado x por coseno 2x. La integral dada es igual a la integral de. De nuevo, realizando la sustitución, tenemos el coseno al cuadrado x menos seno al cuadrado x. Para el coseno 2x. Y luego tenemos el seno más al cuadrado x. Y todo esto sigue dividido por 3 coseno x. Y ahora simplificando, observe cómo tenemos el seno negativo al cuadrado x más el seno al cuadrado x, que es 0, lo que nos deja con el coseno al cuadrado x. Dividido por 3 coseno x. Así que desde aquí, podemos simplificar un factor de coseno x entre el numerador y el denominador. El coseno x del denominador se simplifica a 1, y el coseno al cuadrado x en el numerador se simplifica a solo coseno x o coseno x al primero. Y como el coeficiente de coseno x en el numerador es 1, también podemos factorizar 1/3. La integral es igual a 1/3 veces la integral de solo coseno x de x. Y como la integral del coseno x de x es igual al seno x más c, en nuestro caso, tenemos 1/3 veces seno x más c. Como la integral indefinida o la antiderivada. Así que una vez más, en nuestro caso, podemos decir que f de x es igual a 1/3 seno x más c. Espero que esto te haya resultado útil.